Buenas tardes. Nosotros el día de hoy le vamos a hablar sobre investigación en educación matemática, objetivos, cambios, criterios, método y difusión. Nuestro grupo está conformado por María Marimón, Michael Aguas, Daniela Zambrano, Nayeli Díaz y quien les habla, Victoria Saltarem. Bueno, en la introducción tenemos que sabemos que todo campo del saber necesita aumentar de modo progresivo sus conocimientos acerca del objetivo de su estudio, pues para no quedar en lo anticuado. Ese es precisamente el objetivo fundamental de la investigación en ciencia factual, en particular en la investigación de nuestra disciplina. Pues para los que no tienen claro, una ciencia factual es aquella que tiene como fin comprender los hechos. Entonces, en lo que sigue, se tratan previamente los objetivos, los cambios recientes y los criterios de la investigación. En cuanto a método general utilizado, podemos decir que la educación matemática, al igual que el resto de las disciplinas de la educación, aún disponen de un conjunto de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar un objetivo de estudio. No tiene como método propio, sino como lo señala Gutiérrez, que la investigación en el área se encuentra situada en una posición intermedia entre la investigación de los diversos campos científicos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Objetivos, cambios y criterios en la investigación en educación matemática. Objetivos generales de la investigación en educación matemática. Es claro que la fijación de los objetivos generales en la investigación dependen de la propia concepción de la educación matemática, considerada como una ciencia básica, como una ciencia aplicada o como una tecnología, o como una mezcla de las tres concepciones. Esas concepciones están actualmente en el campo de la educación matemática, marcan efectivamente los objetivos de la investigación. El primer tratado sistemático sobre la investigación en esta disciplina fue de Bigley en 1980, una concepción entre ciencia pura y aplicada. Consideran que la investigación debe ser inspirada a la vez en la realidad escolar de los teóricos y escribe que debe referirse a una variedad de objetivos, comprendiendo entre otros el estudio de los estilos cognitivos, características de la personalidad y habilidades individuales de los alumnos y del profesor como fondo para una teoría general sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, como los aspectos teóricos del aprendizaje-enseñanza y el desarrollo del currículo, como el desarrollo de modelos de toma de decisiones que se puedan usar en las escuelas para poder hacer elecciones inteligentes sobre varias alternativas, y como la evaluación del procedimiento instructivo, programas y materiales para predecir sus beneficios educativos, como el desarrollo de productos educativos como currículos, tests y escalas de actitudes. Los cambios de la investigación en educación matemática. Existe entre los investigadores en la educación antes de pasar a los cambios de la investigación en educación matemática, podemos decir que existen una cierta unanimidad en aceptar que los objetivos de la investigación en educación matemática no se reducen solo a conocer las circunstancias en las que la educación matemática ocurre, sino en determinar conocimientos, medios, técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ahora sí, los cambios en la investigación en educación matemática. Existe entre los diferentes investigadores en educación matemática la sensación reciente de que se está produciendo cambios en las características de la comunidad y el desplazamiento del interés hacia otro tipo de problemas. En particular, Kilpatrick en 1888
ya apuntó que se está produciendo un desplazamiento en el contenido y cambios en el estilo de la investigación. Y él enumera 4 tipos diferentes de cambios. El primero, Victoria, que dice que la aparición de temas que no estaban presentes en la investigación hace 10 años, como las diferencias en el aprendizaje por sexo, clase social o inmigración, estudio de las ideas y creencias de los profesores, efectividad y matemáticas y el estudio de las matemáticas utilizadas fuera del contexto escolar. A mi juicio, se puede añadir el incremento de la investigación en procesos de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas en el nivel universitario. El segundo cambio sería el incremento en importancia de temas que ya estaban presentes en el pasado, tan variados como análisis de errores, análisis de la intrusión, problemas relacionados con el uso de ordenadores y nuevas tecnologías, la transición de la aritmética al álgebra y el aprendizaje y primera enseñanza del análisis. El tercero es el mantenimiento de temas como estudios acerca de la resolución de problemas y razonamiento espacial. Y el cuarto es la desaparición de temas de gran impacto en el pasado, como los estudios de carácter piagetianos y la búsqueda de interacciones, aptitudes y tratamientos. Sin embargo, es conocido que han emergido teorías neopiagetanas como la teoría APOS. En cuanto al estilo de planeación, Kilpatrick también señaló 3 tipos de cambios. Que el primero, que es la tendencia de tratar aspectos fronterizos como la evaluación, afectividad, uso de tecnologías, lenguaje, metacognitivo, creencias de los profesores y formación de profesores. El segundo, que es la concepción sobre el aprendizaje como construcción activa más que pasiva. Y el tercer cambio, que se refiere a los aspectos epistemológicos. Este último cambio ha consistido en el desplazamiento entre la investigación empírico-analítico a la investigación cualitativa e interpretativa. Podemos decir que las relaciones entre la teoría y la práctica, ese problema se plantea en la educación matemática, en lo que la relación entre investigación y la práctica cotidiana en el aula y cómo debe ser objetivos de la investigación. Buenas, mi nombre es Michael y vamos a continuar pues con nuestra exposición acerca de educación e investigación en educación matemática. Vamos a socializar a continuación los criterios de la investigación en educación matemática. Bueno, como sabemos, cada campo científico define los criterios que debe cumplir un trabajo para ser considerado como tal. En educación matemática se suelen manejar 3 criterios. El primer criterio, que es el rigor pues hace referencia a los estándares que debe satisfacer una investigación. A continuación vamos a darle algunos estándares o algunos requisitos que debe tener una investigación en educación matemática. Por ejemplo, debe ser diseñada para alcanzar un fin bien definido. La investigación también debe usar técnicas para validar los resultados. Debe indicar claramente las hipótesis realizadas, presentar las evidencias e informar sobre los procedimientos usados en la investigación. Esto por sí se puede replicar o se puede aplicar en otro contexto la investigación o el trabajo realizado. El segundo criterio es la significación. En cuanto a la significación, Kilpatrick nos dice que es el impacto que un estudio de investigación puede tener sobre nuestro pensamiento. Freudenthal considera que el interés o la pertinencia como una relación de la investigación sobre la enseñanza
con la enseñanza misma. Es decir, que un trabajo es pertinente, un trabajo de investigación es pertinente, es significativo, si ese trabajo, hablando de la educación matemática, puede influir en la enseñanza, El tercer criterio tiene que ver con la validez. En cuanto a la validez, se refiere a los métodos que justificamos para la interpretación que se hacen en la investigación. En cuanto a los criterios también, avanzamos. Rico, 1999, citando a estos autores, describe que los criterios se establecen de la siguiente manera. La pertinencia tiene que ver, por ejemplo, cumplir por qué esa investigación es importante, qué busca mejorar, el trabajo de investigación que busca mejorar y qué utilidad va a tener. El segundo criterio, que es la validez, cómo se justifica la interpretación que se hace de la investigación, qué consecuencias se derivan de ese trabajo de investigación. Un minutito. El tercer criterio, que tiene que ver con la objetividad, hasta qué punto es posible refutar las conclusiones y argumentos utilizados. El siguiente criterio, la originalidad, hasta qué punto la investigación muestra ideas conocidas desde una nueva perspectiva. Siguiendo con el criterio de rigor y precisión, ¿qué precisión tienen las observaciones realizadas? ¿Con qué exigencias se han llevado a cabo? ¿Qué precisión tienen los criterios para interpretar las informaciones obtenidas? Tenemos el criterio de la predictibilidad. ¿Qué aplicación se deriva del estudio? ¿Qué comprensión proporciona? ¿Hasta qué punto se anticipan las actuaciones de alumnos y profesores? Seguimos con el criterio de la replicidad, ¿qué nos dice? O debemos preguntarnos este criterio si el trabajo cumple ya con describir los procedimientos realizados de una forma clara. Si es posible que otros investigadores puedan replicar el estudio realizado. Y si la información del trabajo es pública en su totalidad. Y por último tenemos el criterio de las conexiones, que hace referencia el modo en que ese estudio está relacionado con las matemáticas y con el campo de la educación. Bueno, seguimos con los procesos de investigación en educación matemática. Es decir, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo en un trabajo de educación matemática? Foss, en 1981, en su descripción del proceso de investigación en educación matemática, establece 17 etapas. Y hay muchos autores que concuerdan o coinciden con estas etapas propuestas por este autor. Estas etapas están divididas en 3 partes. La primera parte de un trabajo del proceso de un trabajo de investigación en educación matemática tiene que ver con el diseño del plan de investigación. Este diseño abarca desde la etapa 1 hasta la etapa 13 y nos habla en esta primera parte de cuál es la idea o la necesidad impulsora y el área problemática. La segunda etapa pues es un examen de la biografía. La tercera etapa tiene que ver con definir el problema concreto de la investigación. La cuarta etapa tiene que ver con estimular el potencial de la investigación planteada. En una quinta etapa pues se hace un segundo examen de la biografía y la sexta etapa tiene que ver con el enfoque de la investigación. ¿Qué enfoque va a tener esa investigación? La séptima etapa pues se formulan las hipótesis de la investigación. En la octava se seleccionan los métodos y las técnicas que se va a llevar a cabo para recoger los datos. En la novena etapa se elaboran los instrumentos para recoger los datos y en la décima etapa se diseña el plan de análisis de datos. En la etapa número 11 se diseña el plan de recogida de datos
la etapa número 12 tiene que ver con identificar la población y la muestra que vamos a utilizar. ¿Con qué población vamos a desarrollar el trabajo de investigación y cuál es la muestra que se va a utilizar para ese estudio? En la etapa número 13, donde finaliza esta primera parte, tiene que ver con los estudios pilotos del enfoque de recogida de datos, métodos e instrumentos y del plan de análisis de los datos. En la segunda parte, que abarca la etapa 15 y la etapa 16, tiene que ver con la ejecución del plan de investigación. La etapa 15 nos habla pues de ese plan, de la ejecución del plan del análisis de los datos. La etapa 16 de preparar los informes de la investigación, y la última etapa en el proceso de una investigación en educación matemática tiene que ver con la aplicación de los resultados, que nos habla en la etapa 17 de la diseminación de los resultados y propuestas de medidas de actuación. Todas estas 17 etapas que hemos socializado, que como les decíamos, muchos autores coinciden que son las etapas que se llevan a cabo en el proceso de investigación, educación, matemática, pueden ser aplicadas en los diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, en la investigación, adelante, en la investigación descriptiva o de examen. ¿Qué es esta investigación descriptiva o de examen? Bueno, se orienta hacia el presente. Su objetivo es generalmente hacer una descripción de la situación real del problema. ¿Qué se quiere investigar? O sea, de una forma clara se describe qué se quiere investigar, de tal forma que permita que a partir de los datos obtenidos se puedan generar hipótesis, sugerir vías de solución, plantear problemas o tomar decisiones para investigaciones posteriores. ¿Seguimos? Bueno, siguiendo con los tipos de investigaciones en educación matemática, tenemos la investigación experimental. Este tipo de investigación es cualquier investigación realizada en un enfoque científico en donde encontramos dos conjuntos de variables. En el primer conjunto tenemos estas variables que se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de las variables se miden por el sujeto del experimento. Buge en el año 1969 define el experimento como la clase de experiencia científica en la que se provoca deliberadamente algún cambio, y a partir de ese cambio se observa e interpreta el resultado con alguna finalidad específica cognoscitiva. En otra interpretación más estricta, podemos decir que el experimento es aquella experiencia científica en la que seleccionadas dos variables existe entre estas dos una relación de causa-efecto. El experimentador mantiene las constantes, estas variables constantes, y manipula la variable independiente. Y además registra el efecto de la variación sistemática sobre la variable dependiente. Cabe mencionar que estas variables, estos dos tipos de variables, son de tipo cuantitativo. Y como bien sabemos, la experimentación consiste en la comparación de diferentes grupos o tratamientos entre sí. Por lo tanto, cabe destacar que en todo experimento es necesario tener dos grupos. Uno es llamado el grupo experimental y el otro el grupo de control. Al grupo experimental se le emplea un tratamiento previsto, y en este grupo encontramos la variable independiente, también llamada variable experimental. Esta es la que manipula el experimentador, creando o generando cambios sistemáticos para que pueda observarse el efecto de este cambio. En cambio que al grupo de control se le somete a un tratamiento placebo. Y aquí encontramos la variable dependiente, que es la que comprueba qué le sucede como resultado de la manipulación de la variable independiente. Entonces, cabe destacar que el análisis de estos resultados
indicará si existen diferencias y si esas diferencias son estadísticamente significativas, y además si se deben a las variables correspondientes. Entonces podemos concluir que una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que hubo un cambio en la variable dependiente que se debe a la manipulación de la variable independiente. Siguiente, por favor. El otro tipo de investigación es la investigación cualitativa o interpretativa. Las formas rígidas o duras en la recolección de datos y la constatación de las hipótesis cuando se realiza la observación sistemática y la experimentación. Dichas representaciones son muy rigurosas, pero al exigir que se definan ajustadamente en ocasiones de modo cuantitativo, las variables reducen su campo de estudio y por lo tanto carecen de pertinencia y significación. Además, se nota la posibilidad de la replicación y la generalización. Ahora bien, teniendo en cuenta que los procedimientos experimentales y cuantitativos no capturan la complejidad del hecho educativo, los motivos que llevan a muchos investigadores a abandonar las técnicas tradicionales de recogida de datos son el sentimiento de que reducen el objeto de estudio o de que sus resultados de investigación carecen de interés. Y además la impotencia, la incapacidad y la falta de imaginación es otro motivo. Entonces, los investigadores se ven en la obligación de elaborar y utilizar otras técnicas nuevas que se ajusten al objeto de estudio como principio común. Entonces, este tipo de investigación que utiliza aquí los investigadores recibe el nombre de paradigma cualitativo, metodología cualitativa, la etnografía, la ecología observacional, participativa y los estudios de casos, esta última con un significado clínico. Cabe destacar que estos términos corresponden a enfoques distintos, pero todos comparten el principio en común, que es que esta investigación se ajusta al objeto de estudio. Además, en este tipo de investigación se incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder a las preguntas en la investigación. Siguiente. La investigación histórica. Comenzamos que en Alemania, para el año de 1880, se inicia lo que es la historia de la educación matemática. En esta hace parte tanto la educación matemática como la historia de la educación. Primeramente, haciendo una reflexión sobre la historia de la educación, la posición establecida entre los historiadores de la educación, compartida por varios investigadores, es que la historia de la educación es en sí una disciplina histórica especializada en un sector de la realidad, es decir, el sector del hecho educativo. En cambio, que la educación por su parte, en el pasado, esta se genera y depende de los sistemas sociales, por lo que la investigación histórica debe ser contextualizada en el marco de una historia total y efectuada con las mismas herramientas historiográficas de lo que se sigue de la investigación histórica de la educación. Esta responde a las características de la historiografía general, en donde se ha reflejado últimamente cambios muy importantes. En este sentido, la mayor influencia ha sido ejercida por los movimientos historiográficos franceses del primer tercio del siglo XIX.
Este autor, Baer, y el grupo de la revisión Síntesis Histórica introdujeron el análisis comparativo y una decidida preocupación por los temas sociales frente a la perspectiva ideográfica del historicismo. Por otro lado, la inclusión de la historia de la educación en el ámbito de la ciencia histórica como una disciplina sectorial lleva entonces a la aceptación de que su método, en este caso el método histórico, se objetiva en fases conocidas como la heurística, la crítica, la hermenéutica y por último la exposición. Entonces, la investigación podemos decir que esta, como mencioné inicialmente, que se inició en Alemania en el último cuarto del siglo XIX, fue impulsada por el célebre matemático Felix Klein en el seno de la CIE. Aunque a partir del año 1920 se produce una decadencia de los estudios históricos. Después del periodo antihistoricista de la reforma de la enseñanza de las matemáticas en la década de los 50 y los 60, se elevó notablemente el interés por la historia de la educación matemática y el interés por el cambio de los currículos en las matemáticas. Siguiente. La investigación-acción. Bueno, comenzamos con que la investigación experimental, la cual mencioné anteriormente, una idea justificada de esta es que se ocupa de los problemas que se encuentran muy alejados de lo que es los problemas reales, y en cuestiones abordadas con esta metodología son demasiado teóricos y las aplicaciones prácticas y el potencial para generar tecnología son insuficientes. Tenemos que Kilpatrick en el año 1988 afirma que la inutilidad práctica ha llevado a reclamar investigaciones que puede guiar a informar a la práctica. Y a partir de ese reclamo han surgido un conjunto de técnicas cualitativas que constituyen corrientes metodológicas denominadas la investigación-acción. Entonces, la investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia en las prácticas sociales o bien sea las educativas, así como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones que éstas tienen lugar. Entonces, la investigación-acción en la educación lo que pretende es resolver problemas reales y concretos sin la necesidad de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas, y el objetivo general de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica educativa real en una situación bien sea espacial o temporal. Actualmente, en la educación matemática encontramos una mezcla de investigaciones de tipos experimental, interpretativa e histórica, lo que le da una riqueza a la investigación en este campo, que sería el campo de la matemática, tanto en metodología como en los resultados. Bueno, ahora vamos a hablar de la investigación cuantitativa versus la investigación cualitativa. En el pensamiento epistemológico ha surgido una polémica acerca de las técnicas y métodos de investigación. Dicha polémica se centra entre los partidarios de la investigación experimental y los de la investigación cualitativa. Sin embargo, no es ajena la investigación en educación matemática. Se hace referencia al trabajo de Cook y Richard, ya que es esclarecedor en un momento de tensión entre los partidarios de ambos tipos de investigación. Además, junto con otros trabajos similares,
se llega a admitir en investigación y educación matemática tanto métodos experimentales como métodos interpretativos. Asimismo, en su trabajo aseguraban que el debate no debía interpretarse como una simple cuestión de procedimientos, sino que muchos participantes lo plantean como un choque entre dos paradigmas metodológicos. Continúa, Vicky. Ellos consideraban que los planteamientos de esta polémica subyacían en dos cuestiones. Uno, el nexo entre paradigma y método, y dos, la elección forzada entre paradigma cualitativo y cuantitativo. Al realizar un análisis se exponían las falacias de ambas suposiciones. Siguiente. Redefinían las cuestiones suscitadas acerca de los tipos de métodos. Y por último, se resaltaban algunos de los beneficios potenciales del empleo conjunto de métodos cualitativos y cuantitativos. Concluían que los atributos de los paradigmas no están inherentemente ligados a métodos cualitativos o cuantitativos. Siguiente. Por ende, los atributos que constituyen un paradigma son lógicamente independientes. No existe ninguna razón que impida al investigador mezclar y acomodar atributos de los dos paradigmas para lograr así la mejor combinación para el problema de investigación, para su problema de investigación. Entonces, hay que redefinir el debate de modo que en vez de ser rivales incompatibles, los métodos puedan emplearse conjuntamente según lo exija la investigación. Siguiente. Difusión de la investigación. Como parte de la contribución de los investigadores al desarrollo de la educación matemática, es necesaria la difusión de los resultados de sus investigaciones y la conexión con las necesidades de la práctica escolar y de la formación del profesorado. Se lleva a cabo principalmente a través de libros especializados, artículos en revistas y ponencias, congresos y jornadas de educación matemática. Siguiente. Entre los numerosos libros que se publican, podemos encontrar las colecciones de la editorial Síntesis de Matemáticas, Cultura y Aprendizaje y Educación Matemática en Secundaria, y podemos encontrar también la colección Matema de Editorial Jomares. Siguiente. A partir de 1983, comenzaron a publicarse en España revistas específicas de educación matemática, en donde los especialistas del campo publicaban artículos como los siguientes. Enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y Valencia. SUMA, Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática. Epsilon, Sociedad Andaluza Tales de Educación Matemática. Números, Sociedad Canaria de Profesores de Matemática, Isaac Newton. Revista de Didáctica de la Matemática, Editorial Grau, Barcelona. Y por último, Investigación en Didáctica de las Matemáticas en las revistas de Psicología o Pedagogía. Siguiente. Actualmente son cuatro las revistas especializadas en la investigación y educación matemática, incluidas en el índice internacional más influyente. Entre esas podemos encontrar la Easy Web of Knowledge, igualmente la ReadyMath Journal of Research in Mathematics Education, que fue publicada por el National Council of Teachers of Mathematics. La revista latinoamericana. Continúa, Vicky. La revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, ReLIME, que
La proliferación de editoriales y la producción masiva de libros de textos hace que sea imposible un control sobre ellos, pero se puede asegurar que hay una tendencia general a incorporar información procedente de resultados de investigación. Siguiente. Presentación de una investigación. El ejemplo que se presenta forma parte de una línea de investigación sobre análisis de manuales escolares llevada a cabo en el Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Salamanca. Siguiente. Bueno, entre las partes de la investigación y educación matemática podemos encontrar el título, segundo, la introducción, tercero, descripción de la investigación, cuarto, los resultados y por último las conclusiones. Bueno, en este trabajo el título es Evolución histórica del concepto de límite funcional y continuidad en los libros de texto de bachillerato y cursos de orientación universitaria COU. Siguiente. Bueno, en la introducción, nuestro interés por el análisis de los libros de textos o manuales escolares parte de la hipótesis de que la práctica de la enseñanza no está tan determinada por los decretos y órdenes ministeriales como lo está por los libros de textos utilizados en el aula. El análisis de los libros de texto se ha llevado a cabo en diferentes ámbitos de la investigación. Sin embargo, son escasos los trabajos referidos exactamente a las matemáticas. Por último, resulta imprescindible destacar el trabajo de Schubring sobre metodología de análisis histórico de libros de textos. En España, algunos investigadores han tratado temas diversos en la línea de investigación basadas en el análisis histórico de manuales. Bueno, siguiendo con la descripción de la investigación, se realizaron estudios sobre la evolución histórica del concepto de límite funcional en los textos de bachillerato y cursos orientados a la escuela universitaria, que también son conocidos como COUS. Esto se dio en 4 periodos que están comprendidos entre 1940 y 1997. Los libros que seleccionaron corresponden o responden a las corrientes epistemológicas y didácticas, además de disposiciones oficiales sobre el currículo que se manejaban. Es por ello que organizaron este estudio, como dije anteriormente, en 4 periodos de tiempo que corresponden a los planes de estudio que son sucesivos. En el primer periodo está comprendido entre los años de 1949 y 1967. En este periodo analizaron 5 libros que responden a los textos pilotos para la introducción de la matemática moderna en el bachillerato. Además, en el año de 1953 se publicó un nuevo plan de estudio que posteriormente en 1957 fue modificado. El segundo periodo comprende los años de 1967 y 1975. En este analizaron 9 libros que se basaron en ensayos didácticos sobre las matemáticas modernas en los institutos de enseñanza media. Este periodo iba desde la introducción de la matemática moderna hasta la implementación del bachillerato unificado y polivalente, también conocido como el BUP o BUP. Ya en el tercer periodo, que está comprendido entre los años de 1975 y 1995, se analizaron 5 libros y este periodo va desde la organización del BUP hasta el inicio de los nuevos bachilleratos en 1990. Ya en el último periodo, que está comprendido entre 2 años, que son 1995 y 1997, analizaron 5 libros donde en estos se evidenciaban las nuevas ideas constructivistas de aprendizaje
y la enseñanza comprensiva ya dentro de un currículo abierto basados en la nueva ley. De igual manera, al hacer análisis de los textos, hicieron los análisis en 3 dimensiones, no únicamente por periodos. Las dimensiones que utilizaron fueron la conceptual, la de didáctica cognitiva y un análisis fenomenológico. En el análisis conceptual, este hace referencia a cómo se define, se organiza el concepto, a lo largo de todo el texto. También mira las representaciones gráficas y simbólicas y los problemas y soluciones a los ejercicios propuestos. Ya en el análisis didáctico cognitivo, tienen en cuenta es la explicitación de los objetivos que plantea el trabajo o como al modo en que se intenta que el alumno desarrolle ciertas capacidades cognitivas. Y en este análisis podemos ver el cómo implementan esos ejercicios o esas representaciones gráficas que analizaron en la parte conceptual. En la última dimensión tenemos el análisis fenomenológico, que aquí se considera un análisis fenomenológico pero didáctico, en el que intervienen fenómenos que se proponen en las secuencias de enseñanza que aparecen en los libros analizados. Esta investigación tuvo múltiples resultados, pero tratamos de hacer una síntesis de los más representativos. En este se establecieron características del currículo de matemática en cada uno de los 4 periodos que mencioné anteriormente. Y se estableció que la orientación de estos currículos quería resaltar los conceptos de límite y continuidad, presentando cuando existen, los objetivos que tienen, los contenidos, las metodologías y los criterios de evaluación. Igualmente, recordando las 3 dimensiones que tuvimos, ellos tuvieron unos resultados de acuerdo a esas dimensiones. Entonces, en el análisis conceptual, realizaron tablas de secuenciación y se estableció el tipo de representaciones gráficas y simbólicas introducidas. En el análisis didáctico cognitivo, se han establecido en las teorías de enseñanza y aprendizaje subyacentes, así como la epistemología de las matemáticas dominantes. Y ya en el último análisis, que es el fenomenológico, se han descrito las situaciones en las que se presentan ambos conceptos, determinando si son de las matemáticas o si son de la vida diaria o cotidiana como la conocemos. En esta investigación tuvieron conclusiones de que en general el currículo se caracterizaba por ser cerrado y no uniforme, teniendo en cuenta los periodos siguientes. Este currículo tenía indicaciones precisas del contenido, pero era muy dispersa la metodología y prácticamente no tenía nada sobre evaluación. Además, cabe resaltar que se nota la influencia de corrientes internacionales para la formación o formulación de libros y programas oficiales. Otra conclusión fue que en los años 50 daban concepciones, por decirlo así, oscuras sobre el concepto de límite, mezclando el concepto de variable y continuidad. Pero los siguientes años este concepto fue determinado por sus sucesiones. Ya cuando involucró o se introdujo la matemática moderna, el concepto de límite pasó a considerarse en sí mismo, definiéndose ya límites laterales y presentando todos los casos finitos e infinitos del límite y de la variable. Posteriormente, en 1975, hay una tendencia de presentar el concepto de continuidad de modo más intuitivo, relacionándolo igual que al límite con situaciones de la vida cotidiana y con fenómenos epistemológicos naturales. Ya para finalizar, la investigación en educación matemática debe tener como objetivo prioritario la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, lo que ha llegado a extender dicha investigación
a ámbitos hasta hace poco ignorados, utilizando distintos tipos de metodologías para acrecentar de modo progresivo y acumulativo los conocimientos acerca de los métodos de enseñanza y los problemas de aprendizaje de las matemáticas. Muchas gracias.